Damos feliz sábado a todos, hermanos, a todos los hermanos presentes aquí y a todos los hermanos que nos miran a través de la televisión. Tengamos un feliz sábado y vamos a disfrutar de este sábado estudiando la palabra inspirada, la palabra de Dios, que es la salvaguardia para este tiempo. Vamos a arrodillarnos para pedir la bendición divina, por favor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias en esta mañana, querido y amante Dios, Rey del universo, porque nos has prestado un tiempo más de vida y de oportunidad para salvación. Gracias porque todavía nuestro amado Redentor, nuestro sumo sacerdote, hace expiación y propiciación por nuestros pecados. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de gracia. El tiempo se acaba, Señor. Ayúdanos a aprovechar estos pocos momentos que nos quedan. Danos de tu gracia en esta mañana y ayúdanos a estudiar tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a estudiar algo interesante para este tiempo, importante para este tiempo final. Cada vez que avance el tiempo y se aproxime la venida del Señor, se vuelve más importante y más interesante estudiar la profecía, estudiar los tiempos que estamos viviendo. Y para conocer los tiempos que estamos viviendo, debemos de pedirle a Dios la bendición especial que nos dé para que podamos discernir las señales de estos tiempos. El día de hoy vamos a estudiar el tema que se llama El tiempo se acaba. Y lo vamos a ver en dos partes. La primera parte en la parte de la escuela sabática y la segunda parte en el culto divino. La primera parte vamos a ver cómo fueron los días de Noé y de Lot comparado con nuestro tiempo. Y en la segunda parte vamos a ver la otra parte que tiene que ver con las señales de los tiempos. Propiamente dicho, con las señales religiosas y las catástrofes. Así que vamos a adentrarnos en el estudio y vamos a comenzar abriendo la sagrada palabra inspirada en el libro de Lucas, en el capítulo 17 y los versos del 26 al 30. Dice la palabra de Dios en su Biblia: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y qué pasó? Y los destruyó a todos. Versículo 30, culminando estos pasajes. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Muy bien. Hemos estudiado en reiteradas ocasiones mucho sobre esos tiempos comparables entre los días de Noé, los días de Lot y los días de la segunda venida de Jesús que está por venir. Pero el día de hoy vamos a hacer un énfasis más particular sobre esta enseñanza que algunas veces la hemos mencionado, pero que tal vez hoy pues le vamos a dar una mención mucho más especial y mucho más profunda. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana en esta primera parte de este tema es: ¿cómo fueron los días de Noé, y los días de Lot, que Cristo Jesús los compara con esos días? A esta generación de este tiempo la compara con esas dos generaciones. La pregunta es: ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron esos tiempos de Noé? ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron esos tiempos de Lot comparados con estos días que estamos viviendo y los días que están en el porvenir? Muy bien, vamos a ir detallando.
Para ellos tenemos que irnos al Antiguo Testamento y al principio, a la generación antediluviana. Tenemos que estudiar esos rasgos característicos de la generación antediluviana que tienen que ver con estos rasgos característicos de la generación final, primeramente, y después lo vamos a hacer con la de Lot. Vamos al Génesis capítulo 6, versículo 6, después vamos a ver otros pasajes de Génesis, el verso 11 y después el verso 13, aparece descrito aquí en la imagen, en la pantalla. Muy bien, el versículo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. 6.5, ¿verdad? Sí, hay un errorcito. Es correcto, es 6.5. Me disculpa, ahí en el Génesis 6.5 es, ¿verdad? Muy bien, la corrección. El versículo 11, Génesis 6.5 acabamos de leer, ahí en la imagen aparece 6.6. Hay que rectificar eso, ¿verdad? Génesis 6.11 dice lo siguiente, siguiendo la misma lectura, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué dice? Violencia. Allá dice el versículo 5, dice que los pensamientos del corazón eran de continuo solamente al mal. El mal estaba en la generación antediluviana por todas partes. Era una amenaza abrumadora el mal. Y recordemos que llegó la iniquidad tan alta, tan elevada, que ya Dios no pudo soportarla. Pero dice el versículo 11 que estaba la tierra en ese tiempo llena de violencia. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma, vamos a la otra parte, a los días de Lot. Porque estamos comparando esas generaciones con la generación de ahorita, final. Mas los hombres de Sodoma, salimos un poco de la generación antediluviana y vamos a la generación sodomita. ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? Dice, malos y pecadores contra Jehová, ¿cómo? En gran manera. Fijémonos bien, la maldad estaba como en los días de Lot, grande, en gran manera, y en los días de Noé, llena de violencia. Quiere decir que las circunstancias eran las mismas en los dos tiempos, ¿verdad que sí? Eran las mismas. Era el mismo común denominador que había en las dos generaciones, en esas dos razas antiguas. Muy importante tener en mente eso. Entonces, ¿qué podemos decir de ese cuadro revelado a través de la palabra de esas dos generaciones? Bueno, que en ambos casos se presenta un alto grado de depravación humana había, que Dios no lo soportó y vinieron los juicios de Dios como consecuencia de eso. Muy importante. No quedaba nada bueno en los hombres. Se terminó. Lo que predominaba en todas partes era el mal, pero no en forma pasajera. Por eso dice era de continuo, de continuo. Había una persistencia de continuo, una perseverancia en el mal. No era el caso de unos pocos individuos, sino toda la sociedad estaba corrompida. Muy bien. El consejo inspirado nos ayuda a entender esta situación. Este cita ya lo hemos estudiado en algunos temas también relacionados a la generación antediluviana. Dice que los habitantes del mundo antiguo comían, refiriéndose a las antediluvianas, comían y bebían con intemperancia. Ahí vino el mal. ¿Sabían ustedes, dice esa cita, que el mal de los antediluvianos y el mal de los sodomitas, me estoy adelantando, ¿verdad? Me estoy adelantando porque lo vamos a leer, provino de comer con intemperancia, provino de la glotonería. Y comieron algo que era ilícito, que Dios a la generación antediluviana le había dicho que no comiera, pero comieron en gran manera y se refiere a la carne, que también ya hemos tocado estos aspectos en otros temas, pero vamos a hacer referencia aquí. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia, consumían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comerla.
En esos 1656 años que duró la generación antediluviana, Dios no les permitió que comieran carne y ellos comieron. Por la desobediencia les vino todo lo que les vino. ¿Y qué pasó como resultado de consumir carne y de consumir esas comidas y bebidas en exceso? Dice que sus apetitos se depravaron sus apetitos y se entregaron a una idolatría abominable. Se tornaron violentos como consecuencia de eso. Fíjense bien, el comer y beber tiene consecuencias en la vida de uno, física, mental y espiritual. Ya hemos estudiado. La forma en que comemos, la forma en que bebemos, también nos va a dar como resultado, si escogemos comida mala, nos va a dar como resultado una depravación de nuestra naturaleza, de nuestras facultades. Si comemos comida buena, pues nos va a ayudar, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestras facultades. Muy bien, se tornaron violentos y feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlo durante más tiempo. Y ahí dice pues que la copa de Dios, dice, rebosó de iniquidad y Dios tuvo que limpiar la tierra. Consejos sobre régimen alimenticio nos ayuda. Por eso tenemos, hermanos, los adventistas somos bendecidos porque somos el pueblo remanente de Dios. Y una de las características especiales del pueblo remanente es que tenemos el don de profecía. Tenemos el espíritu de profecía y el espíritu de profecía, esos consejos que hay en los libros, esas revelaciones que hay en los libros, nos ayudan a entender algunas cosas que en la Biblia tal vez no las podemos entender y las miramos como oscuras. Y Dios nos esclarece en este tiempo final. Démosle gracias a Dios por eso. Un régimen a base de carne, y la ciencia lo comprueba esto. El otro día hicimos un estudio, ¿verdad?, sobre salud aquí, lo presenté por televisión también, donde habla la misma ciencia que el régimen a base de carne fortalece la animalidad en el hombre. Y dice que también fortalece las pasiones bajas del hombre, la sensualidad del hombre. Cuando hablo del hombre no me refiero solo al hombre, al género humano, general, genérico, mujer y varón. Miremoslo bien, dice, un régimen a base de carne cambia la disposición y fortalece la animalidad. Nos componemos de lo que comemos y el comer mucha carne disminuirá la actividad intelectual. Estudiábamos la otra vez un tema que la generación antediluviana que está registrada en Génesis 10, los descendientes de Noé, de Adán, a través de Set, las 10 generaciones hasta Noé, hicimos una demostración que eran vegetarianos. Tal vez muchos recuerdan, los hermanos que nos están viendo y los hermanos que están aquí presentes. Y ahí demostramos que ellos fueron vegetarianos y que fueron hombres de gran intelecto. Fueron hombres de una mente grande, ¿verdad? Pero eso lo hicimos en ese estudio. Voy a seguir en la cita. Cuando los estudiantes lograrían mucho más, ella lo compara para este tiempo, en sus estudios si nunca probaran la carne. Cuando la parte animal del agente humano es fortalecida por el consumo de carne, las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. ¿Ves? La mente. Todas las facultades de la mente disminuyen. Una vida religiosa puede obtenerse y mantenerse con mayor éxito si se descarta la carne. ¿Por qué? Porque este régimen estimula las tendencias sensuales. Fíjate, cuando hablamos de las tendencias sensuales tiene que ver con el sexo. A una actividad intensa y debilita la naturaleza moral y espiritual en el hombre. Vamos a avanzar, sí. Porque eso ya lo hemos explicado en algunas ocasiones. ¿Qué pasó como resultado de todo en los días de Noé? Dice que la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. Este es un manuscrito 24, 1891. La tierra estaba llena de violencia, lo leímos en la Biblia. El Espíritu de Profecía nos está ayudando a entenderlo mejor. La tierra estaba llena de violencia. ¿Qué más había? Guerra, crimen, asesinato, estaba a la orden del día. ¿Y qué dice esta cita? Así será que antes de la segunda venida de Cristo. Igual, los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, hoy lo estamos viviendo y los vamos a vivir más a medida que se aproxime la venida del Señor. ¿Entendido eso? Muy bien. Vamos a ver la maldad. Vamos a nosotros ahora.
Ya estudiamos rasgos característicos de la maldad y por qué fue producida en las dos generaciones que estamos hablando. Ahora vamos con nosotros, nos toca a nosotros. A ver si todo eso que ocurrió en los días de Noé y los días de Lot, a ver si es verdad que está ocurriendo hoy en la actualidad. Y por eso tenemos que tener la mente abierta y discernir los tiempos, hermanos. La iglesia de hoy tiene que estar predicando esto. La iglesia de hoy tiene que discernir los tiempos. La iglesia de hoy no tiene que estar predicando como las iglesias evangélicas solamente. ¿Qué predican las iglesias evangélicas? No es que hable mal de los hermanos. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Amor, fraternidad. Hoy el tiempo es crítico. Hoy es el tiempo de ver todos estos fenómenos que se están dando en la naturaleza, todos los movimientos religiosos que se están dando alrededor nuestro que ni siquiera los percibimos. Muy bien, vamos a avanzar. La maldad de los últimos días, el apóstol Pablo habla de eso en su segunda carta, segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo. Y en el capítulo 2 el capítulo 3, de la segunda carta, vamos a leer los versículos del 1 al 5, pueden leerlo con más detalles en su casa. Dice segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo escribió esto más o menos en qué tiempo. La última carta Pablo le escribió un poquito antes de su muerte, allá por el año 67. Por el año 67 en el siglo I, hace más de 2000 años, como 2000 años. Y mire lo que dijo Pablo, en los postreros días. ¿Cuáles eran los postreros días? Hoy son los postreros días. Esos postreros días que Pablo estaba hablando de los días de hoy, para que lo entendamos así. ¿Cómo iban a ser los hombres en este tiempo? La generación, ¿cómo iba a ser? Amadores de sí mismos, eso lo vemos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Cómo iban a ser? Ingratos, la generación impía, versículo 3, sin afecto natural. Implacables, dice la Biblia, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? ¿Y qué más dice el versículo 4? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto evita. Qué interesante esto, qué importante. Este cuadro es el que se está viviendo. Este cuadro es el que estamos viviendo hoy en día, ¿sí o no? Este es el cuadro. Pero en Mateo 24, ya referido en algunos estudios sobre la profecía de Mateo 24, Jesús habló en estos tiempos del aumento de la maldad. Jesús lo habló. Y dice en el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, que lo estudiábamos la semana pasada, el amor de muchos se enfriará. Y decíamos la semana pasada que este pasaje se aplicaba a la iglesia muy especialmente. Se aplica al mundo, pero principalmente a la iglesia. A medida que la maldad se va acercando, la iglesia de Dios, el pueblo remanente, se va volviendo más tibio, más tibio, más tibio, más tibio. Eso lo estudiamos el sábado pasado. Bien, entonces Jesús, una de las señales era que iba a haber maldad. Los días de Noé hubo maldad. Se está cumpliendo la señal de los días de Noé, que la maldad se ha multiplicado. ¿Sí o no? Pero vamos a ver las formas en que se presenta la maldad. ¿Cuáles son esas formas? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué la Biblia habla de que en este tiempo iba a haber maldad? ¿Cómo va a ser esta maldad? ¿Cómo va a ser comparada con los días de Noé? ¿Cómo va a ser comparada con los días de Lot? Miremos pues un poquito. ¿Cómo podemos ver la maldad? Hoy la podemos ver a través del crimen organizado y el narcotráfico. Hace 100, 300 años eso no estaba desarrollado. Eso no había. Hace 100 años, hace 50 años todavía no estaba tan desarrollado esto.
Y el crimen organizado, el narcotráfico en el mundo, y principalmente en estos países latinoamericanos, está aumentando cada día. Hay estadísticas asombrosas que esta maldad va aumentando organizadamente. No hay una libertad de nosotros los seres humanos. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a las estadísticas, es importante. Según este informe, esta estadística, aquí se mencionan los 10 grupos criminales. Hay más grupos criminales en la región de América, desde México hasta Argentina. Los 10 grupos criminales más fuertes que azotan la región y que han creado caos, mortandad, derramamiento de sangre, extorsión y un sinnúmero de cosas. Ahí aparecen en los mapas, en la zona donde existe la mayor peligrosidad, índice de mayor peligrosidad de estos grupos criminales. Y ahí aparece en Colombia una de las zonas, ¿verdad?, mencionadas con alta delincuencia de criminales. México ya lo sabemos a través de las noticias, ¿verdad? No es necesario hablar tanto porque México es un país altamente peligroso a nivel mundial. El Salvador, por las maras que hay salvadoreñas, también es alto peligroso. También el mismo Brasil. Ahí aparece el Ejército de Liberación Nacional que queda ahí en Colombia. Es un grupo armado de delincuencia. El Comando Capital, también otro grupo armado. Los carteles de la droga como el de Sinaloa en México, cartel de Jalisco, la FARC ahí en Colombia. El Comando Rojo CB también ahí en Colombia. La Mara 13 en San Salvador. Y ahí viene hablando el cartel del Golfo y ahí menciona un sinnúmero de grupos criminales que están azotando la región y que están causando mucho daño. Entonces, eso no se miraba antes, la maldad va en aumento. Y el narcotráfico es un problema que nos afecta a todos, aunque no estemos involucrados nosotros directamente, pero indirectamente sí nos afecta a toda la sociedad, ¿verdad? Y aquí hay otro cuadro que se mira, ¿verdad?, de que hay una lucha contra el narcotráfico internacional aparente, que evidenciada mayormente se evidencia en la cocaína. Y esta droga principalmente es traída es llevada de Latinoamérica a México y a los Estados Unidos y a otros lugares. Donde lo producen es en América del Sur. Bien, en la otra lámina, ahí aparece una área de influencia de los principales carteles mexicanos. Ya hemos oído hablar de los Zetas, del cartel de Golfo, del cartel de Jalisco en las noticias. En internet hemos visto de los asesinatos que hay entre estos carteles y matan gente inocente. Mucha gente inocente es muerta cuando hay enfrentamiento entre ellos. Y un sinnúmero de cosas, hermano. El mundo está convulsionado por la maldad hoy, al igual que en los días de Noé y al igual que en los días de Lot. Ya ni se diga el terrorismo internacional de estos del Medio Oriente, ¿verdad? De los talibanes, de los otros musulmanes, que ellos matan supuestamente, sus asesinatos lo cometen en el nombre de Dios, en el nombre de Alá. Estos no son, pueden trabajar con el narcotráfico, pero de otra manera. Pero su fuerte de ellos, ¿verdad?, es de que cometen los asesinatos en el nombre de Dios. O sea, desde un punto de vista religioso, miran, digamos, el homicidio, ¿verdad? Ese es el terrorismo. Pero hay otro mal que en el mundo se ha extendido bastante y es el mal en la familia, intrafamiliar. Ahí han habido, ¿verdad?, la violencia que enfrenta las mujeres en todo el mundo es desorbitante también. Por eso en muchos países se han creado leyes a favor de las mujeres, como aquí en este país, en Nicaragua, pero hay otros países que todavía no lo han hecho. Las mujeres enfrentan en todo el mundo violencia, ¿verdad? Estadísticas dicen que 1 de cada 3 mujeres y niñas experimentan violencia físico-sexual en su vida. ¿Por quiénes? Por una pareja de intimidad. El 71% de las víctimas de la trata de personas en el mundo son mujeres y niñas.
Es decir, 3 de cada 4 mujeres, ¿verdad? Otra estadística es que el femicidio, el asesinato de mujeres ahora venimos viene la violencia por un lado y está el asesinato de mujeres. Dice que 137 mujeres son asesinadas por un miembro de cada familia cada día en el mundo. En el mundo diario mueren como promedio 137 mujeres como promedio asesinadas por un miembro de la familia, principalmente por su esposo. Porque aquí está el dato a la par. A la par aparece 58 son asesinadas por sus parejas o familiares cercanos. Eso es en el mundo. Ahora América, continente americano es el segundo continente con mayor tasa de femicidio después de África. En África es donde matan más a las mujeres. Y hay más violación y más violencia, ¿verdad? Vamos en el femicidio siempre en la región, estamos hablando de Sudamérica, de América. Cada 2 horas y media se registra una mujer muerta en América. Cada 2 horas y media muere una mujer. Fíjense bien, es asesinada. Otro dato estadístico es la violencia físico-sexual, 1 de cada 3 mujeres por día. Y el 80% de violencia física se cometen contra las mujeres totalmente. Vamos ahora al homicidio, cómo en los Estados Unidos aumentó en el 2020. Están escandalizados los sociólogos, los psicólogos por el aumento de maldad, de homicidio que ha habido en los Estados Unidos en estos 2 últimos años, en el 20 y en el 21. Tal vez nosotros veamos las noticias que cada día hay tiroteos, hay muertos en una universidad, en un colegio, matan a niños y un sinnúmero de cosas. Vamos a dar uno de esos datos. Este es de febrero 1 del 2021 en Missouri, Estados Unidos. Este dato, ¿verdad? Estadístico. Los homicidios se incrementaron drásticamente en todos los Estados Unidos el año pasado. Estamos hablando ahorita del 2021, está hablando de que el año pasado, el 2020, dice que se incrementó, ¿qué? Homicidio, ¿cómo? Drásticamente. Y un estudio publicado el lunes deja entrever que la pandemia del coronavirus y los disturbios por la injusticia racial influyeron en ello. Recordemos, dice que el coronavirus influye en que se incrementaron los homicidios, asesinatos en Estados Unidos, y también otro es, digamos, la injusticia racial, o sea, la discriminación racial. El estudio publicado por la Comisión Nacional sobre el COVID-19 y la Justicia Penal junto con la organización filantrópica Arnold Venture, ubicada en Houston, examinó las tasas de delito en 34 ciudades de distintos tamaños. ¿Y qué hallaron? Halló un aumento de 30% en los asesinatos en 2020 en comparación con el 2019. Avanzando más la maldad, avanzando más los homicidios, los asesinatos en el mundo. En los Estados Unidos, uno de los países que ha crecido eso, ¿verdad? Vemos en Los Ángeles, el 30 de abril del 2021, otro dato. Estados Unidos registró casi 150 tiroteos hasta abril. Ahorita llevamos mayo, junio que han habido tiroteos. Pero hasta abril dice que había, según los registros, 150 tiroteos en los Estados Unidos, son nunca vistos. Ahorita en el 2021. Un promedio de más de 1 por día. Los ataques se intensifican mientras el presidente Biden presiona al Congreso para que reforme la ley de armas. Recordemos que en los Estados Unidos no hay una ley que regule las armas. Ahí andan armados los jóvenes y todo el mundo anda con armas. Y te venden las armas así como cualquier producto. Pero están alarmados los gobernantes, los líderes de la nación, a buscar cómo parar, detener esa ola de homicidio, esa ola de asesinato, y quieren crear leyes pues para regular eso. Dice que habla de que la violencia armada es la que está ahora cada día aumentando. Una encuesta realizada por la organización Good Violence mostró, dice, que tan solo en el año 2021 Estados Unidos registró casi 150 tiroteos, que es lo que mencionábamos por día, ¿verdad? Muy bien, dejemos la maldad. Ya hablamos un poco de la maldad.
Pero Jesús mencionó algo interesante. Mencionó como señal comparable con los días de Noé, dice que estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Mencionó otra señal Jesús, casándose. Ya miramos lo de la comida, lo de la maldad, ahora vamos con casándose. ¿Por qué aparece eso como una señal de estos últimos días? ¿Qué ocurrió en los días de Noé? ¿Qué quería decir Jesús? Bueno, que el matrimonio se había pervertido. Eso fue en los días de Noé, se pervirtió el matrimonio. Totalmente. La poligamia existió, la homosexualidad en gran manera. ¿Estamos entendidos? Poligamia y homosexualidad. Era normal que un varón tuviera 5 o 10 matrimonios, 10 mujeres. Normal. Y era normal el homosexualismo y el lesbianismo en ese tiempo. ¿A dónde lo dice? Miremos Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Versículo 27. De igual modo también los hombres que dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo ¿qué? Hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Se fijan por qué Jesús está comparando aquellos días con esto? Igualito. Hay que entender esa señal, eso no es normal. Esa es una señal de que Cristo está a las puertas. Y es una gran señal esa. Esta es una gran señal de que Cristo está a las puertas. Vamos con Sodoma. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma? La Biblia los declara. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 50 dice, he aquí, de Sodoma hablando, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, diciéndole a Israel. El profeta Dios por medio de Ezequiel. ¿Cuál era la maldad de Sodoma? Soberbia. Lo mismo que dijo Jesús, comiendo y bebiendo, dijo Jesús. La generación antediluviana y Sodoma estaba haciendo lo mismo y Gomorra. Lo mismo estaban haciendo. Saciedad de pan, hartura de pan, dice, abundancia de pan, abundancia de comida, glotonería, intemperancia. Y eso produjo una abundancia de ociosidad. Pero el versículo 50, ¿qué dice algo más? El versículo 50 es consecuencia de lo que dice el versículo 49. Como producto de esa soberbia, como producto de esa saciedad de pan y esa abundancia de sociedad, ¿cómo se hicieron los sodomitas? ¿Qué hicieron ellos? Abominación delante de Dios. ¿Qué quiere decir abominación? La palabra abominación en el lenguaje bíblico. ¿Saben qué significa la palabra abominación en el lenguaje bíblico? Algo detestable, esa es la palabra. Algo detestable. Hicieron ante Dios algo detestable, algo que Dios detestaba. ¿Y qué es lo que Dios, y cuál fue esa abominación? Eso que Dios detestaba. Vamos a la palabra de Dios. Génesis capítulo 19, versículo del 4 al 5, ¿qué es lo que dice? Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Quiénes? Recordemos antes de iniciar el relato, recordemos que 2 ángeles, ¿verdad? En los versículos previos, llegaron a Sodoma. Conocemos mucho la historia, pero hay hermanos que tal vez nos están viendo que no conocen la historia. Llegaron esos 2 ángeles con el propósito de destruir Sodoma y Gomorra. Y se encontraron con Lot en la entrada. Y entonces esos ángeles llevaron el mensaje a Lot. Le dijeron que iban a destruir la ciudad. Pero recordemos que esos 2 ángeles los miraron ellos, los sodomitas, la población, como forasteros. Y miraron que habitaron en la casa de Lot. Y ellos llegaron de noche a rodear esa casa. Y vamos a ver con qué propósito llegaron. No con un propósito amigable por quererlos conocer, sino llegaron con un propósito muy aberrante. Vamos a leer el escrito. Génesis capítulo 19, versículo 4 al 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Quiénes?
los varones, oigamos bien, de Sodoma. ¿Quiénes? Varones. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Quiénes? Varones. Versículo 5. Y llamaron a Lot y ¿qué le dijeron? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. ¿Para qué? Para que los conozcamos. Esa palabra españolizada tiene un significado que cualquiera lo podemos entender. Conocer es verlo superficialmente, ¿verdad? A una persona, verle sus características externas, verlo. Eso es españolizada en lengua moderna, pero en la lengua hebrea, en la lengua bíblica, esa palabra tiene trascendencia y tiene un significado muy concreto. Miremos algo interesante. ¿Cómo lo vamos a ver esto? ¿Qué significa la palabra conocer? Vamos a ver unos ejemplos bíblicos para que entendamos el uso de esa palabra y el significado. Génesis 4.1 sería el uso de esa palabra. Miremos el uso de esa palabra en el Génesis 4.1 primeramente. Hablando de Adán y Eva, la descendencia, ¿verdad? El versículo 4, el capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra conoció, aplicado en lenguaje bíblico, ahí tiene una trascendencia, un significado de intimidad. Adán se intimidó con Eva. Los dos se unieron en intimidad absoluta y eso produjo una concepción, ¿verdad? Que concibió a su hijo Caín. Entonces, Adán tuvo que tener, para que entendamos, relaciones con Eva, para que hubiera una concepción. De igual manera, los antediluvianos, ¿qué querían? Tener relaciones con los visitantes. Ahí se aplica, querían tener relaciones con los visitantes. Miremoslo en Mateo 20, referido a José y María. Mateo 1, versículo 25. Hablando de José y María, ¿verdad? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si ustedes leen el relato un poquito antes, habla de José y María. Dice que José no conoció a María hasta que tuvo a Jesús. ¿Qué significa que no la conoció? Que durante ese tiempo José no se intimidó con ella, no tuvo relaciones con ella, hasta después que tuvo a Jesús. Entonces la palabra conocer tiene un significado de relación. Entonces, ¿qué es lo que querían esa generación sodomita, esos del pueblo de Sodoma, con los dos visitantes, los dos ángeles? Querían tener relaciones sexuales, porque se practicaba en gran manera, en gran escala, el homosexualismo en esa generación. La Biblia católica es más clara que la Biblia que leemos nosotros, que la Reina Valera. Y hay otras versiones que son claras. Miremos en la Biblia, Dios habla hoy en la versión latinoamericana. Miremos, en esta versión popular Dios habla hoy, Génesis 19:5. ¿Dónde están los hombres? Le preguntan a Lot que vinieron a tu casa esta noche. ¿Y qué le dijeron? Sácalo. ¿Queremos qué? Acostarnos con ellos. Está más exacta esa palabra. ¿Y qué dice la latinoamericana, que es la que usan más los católicos? Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? ¿Y qué le dijeron? Sácalo. ¿Para qué? Abusemos de ellos. ¿Estamos entendidos, hermano? Entonces esa generación estaba tan pervertida que era de continuo al mal. ¿En qué? En el sexo, en la perversión. Deformaron lo que Dios hizo originalmente, la relación entre el hombre y la mujer. Y ahí fue la relación del mismo género, ¿verdad? Hombre con hombre y mujeres con mujeres.
Vamos a nuestros días. En nuestros días se idolatra y se promueve el sexo a través de la revolución sexual. ¿Por medio de qué? Películas hoy, televisión, internet, videos, canciones, revistas y avisos. Ya sabemos nosotros cómo está plagado todos esos medios, todas esas formas. ¿Verdad que está plagado? Ahora los niños se corrompen tan fácil por medio del teléfono celular. Por medio del teléfono celular está la corrupción mayor, según las estadísticas. Lástima que aquí no podemos tener, no dio tiempo para hacer esa estadística. Hermano, es alarmante la corrupción grande y en lo sexual. Que hay estadísticas alarmantes, que hay que jóvenes, tanto mujeres como varones, se han corrompido por medio del teléfono. Es terrible esto, hermano. Lástima que no puedo seguir hablando pues por el tiempo. Pero esto, mire, hay una revolución sexual en las revistas, en los videos, por toda la misma televisión. Hay una pornografía grande, extendida, hermano. Estamos viviendo los días de Sodoma y Gomorra y los días de la generación antediluviana. Pero el teléfono lo miramos normal todo. Los padres con los hijos los dan al niño desde pequeño, el niño viene jugando y creciendo. Él le están haciendo un mal, un daño. Hermano, eso yo no lo digo ni lo quiero imponer. Eso es lo que se mira. Eso es lo que se mira. Es un problema que ni la misma iglesia mira eso. Ni la misma iglesia está dormida en eso. Por eso dice que la iglesia en este tiempo, como la maldad va aumentando, se va proliferando la maldad, el amor en la iglesia se va a enfriar y se va a acomodar al mundo. ¿Cuándo se enfría el amor en la iglesia? Cuando se acomoda al mundo. Así que nos enfriamos nosotros y ni cuenta nos damos que nos estamos acomodando al mundo. El diablo tiene astucia. El diablo dice que está con gran ira, queriendo destruir al remanente, a los profesos, a los jóvenes, a los niños, pero no nos damos ni cuenta, ni los pastores, ni los padres, nadie se da cuenta de eso que está ocurriendo y somos pocos los que estamos clamando y gimiendo como en los días de Ezequiel. Y eso que estamos clamando y gimiendo vamos a ser acusados, vituperados, como lo dijo Jesús. Aquí está esto. Esto es alarmante, aquí lo dice, son estadísticas. La revolución sexual ha dado como resultado el aumento alarmante de divorcios. Hay estadísticas, hermanos, miren, aberraciones como los llamados matrimonios abiertos, intercambio de cónyuges, eso existe, el abuso sexual de niños, multitud de niños ilegítimos, aborto, difusión de homosexualidad y lesbianismo, etc. Una señal sensual de los últimos días es el surgimiento del homosexualismo, que ellos luchan por su causa, reclamando sus derechos, tal como sucedió en qué día, en qué tiempo, Noé y Lot, así está sucediendo hoy. Y allá no lo vieron. ¿Qué pasó? Por eso dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Ahora no entendemos hasta que no venga el problema. Pero la iglesia alarma. La iglesia tiene que alarmar. Yo no sé cómo lo perciben los que están recibiendo el mensaje. Aquí están las estadísticas, aquí están. De los países, estadística, todavía falta la del 2021, hay más países, cree. Hasta hoy hay 30 países. Antes del año del 2000 no había ni un país que aprobara el matrimonio de homosexuales. En estos 20 años se ha desarrollado más. A través de la tecnología es la que ha provocado más todo eso. Se ha desarrollado más el problema de la legalización de permitir los matrimonios entre parejas de género iguales. Varón con varón, como decía la Biblia, y mujer con mujer. Aquí están las estadísticas, no las puedo leer por el tiempo. Los Estados Unidos en el 2015 fue, por aquí vemos el dato, el 2015, ahí te recuerdan que la otra vez hicimos un estudio, aquí están todos los países, el último fue Costa Rica. Hasta hoy, no sé el dato actual, ahorita, pero Costa Rica, México, estaba allá, no sé si ahorita lo aprobaron el 21, todavía no tengo ese dato. Todavía gran parte de México, en muchos estados, estaban reconociendo, solamente faltaba que toda la nación lo reconociera. Esto está alarmante. Esto está alarmante. No vemos esa señal, lo vemos como normal.
Pero hay otra cosa que tal vez ni siquiera nos imaginamos los que vivimos aquí, pero los hermanos que están viendo allá en Los Ángeles, esto acaba de ocurrir hace poco en los Estados Unidos, que estaban celebrando la semana, bueno, se celebra el Día del Orgullo Gays en el mundo. En otras partes, la semana del orgullo gay. Y en otras partes, un mes de celebraciones y festividades del orgullo gays. Ya los gobernantes de esos países dan libertades para que hagan eso. ¿Y dónde surgió esto? Dice que esto surgió como allá por el año 1969, allá según la historia, allá en Nueva York. Ahí supuestamente los homosexuales tenían como una asociación, podemos decirlo tal vez ellos secreta, y al ser descubiertos, pues se armó una redada y entonces ellos comenzaron a tener a cometer, la policía comenzó a perseguirlo y comenzó un problema serio, ¿verdad?, de violencia ahí, de manera que ellos reclamaron sus derechos. A partir de ahí, el gobierno los escuchó, los oyó, en ese año 1969, y a partir de ahí ellos comenzaron a ir creciendo poco a poco, comenzaron ellos a exigir, a demandar que se les respetara sus derechos y que lo miraran como una persona común, con igualdad de derechos. Y esto se ha regado por el mundo en el mes de junio. Creo que es el 28 que se celebra en Estados Unidos principalmente, en otros países como España, en Europa hay varios países, Alemania, en América hay varios, creo que Brasil es uno, no recuerdo los otros, donde están haciendo esa celebración ahorita en estos meses. Ahí están unas fotos, imágenes de esas celebraciones que están haciendo aquí en Estados Unidos, donde salen a la calle ellos en manifestaciones abiertas, libremente, diciendo que ellos tienen derecho a la sociedad y que los tienen que recibir como son, y ahí están las leyes apoyándolo. Hay manifestaciones grandes. Miren cómo va esto desarrollándose. Es tan tal que el gobierno de los Estados Unidos ahorita, Biden, va a permitir que sus embajadas en otros países, las embajadas de los Estados Unidos, porque ellos tienen su bandera. ¿Sabían ustedes que ya tienen la bandera del arcoíris? Esa bandera es la bandera de los gays. Ya tienen su bandera de reconocimiento, como las iglesias, que la iglesia católica tiene su bandera, ellos ya tienen su bandera. Y ya el presidente de los Estados Unidos dice, permitió que las embajadas en otros países, aquí en Nicaragua seguro lo hicieron, ondeen la bandera, junto a la bandera de los Estados Unidos, la bandera de los gays. En cambio, Trump se había opuesto a eso. Trump era más enojado, como se dice, más bravo, y él dijo que que eso no. Trump a muchas cosas lo mirábamos bravo, enojado, a muchas cosas se opuso. Es decir, y Trump, uno de los que se opuso a lo del Papa, a la cuestión del cambio climático. Trump. Por eso el Papa no lo miraba a Trump lo miraba como muy alejado, no como al nuevo gobernante. Este gobernante nuevo con el Papa están unidos. Hay que ver el tema de las dos bestias, que estudiábamos la otra vez. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta práctica de ahorita de los homosexuales? ¿Será que Dios apruebe la homosexualidad? La Biblia es clara. La Biblia es clara. ¿Verdad? La sagrada palabra de Dios es clara. Dice en Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer. ¿Qué cosa es? Abominación. ¿Y qué significa la palabra abominación? Es algo detestable. Dios prohibió eso. Su palabra dice, Dios prohíbe eso. Capítulo 20, versículo 13, siempre Levítico. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ¿qué cosa es? Abominación hicieron. ¿Y qué les pasaba? Mire cómo penalizaba a Dios ese pecado. ¿Y qué les pasaba a ellos? Ambos han de ser muertos. Quiere decir que para Dios el homosexualismo implica muerte. Dios no ha cambiado, hermano. La Biblia dice, porque yo Jehová no cambio.
Siempre Dios tiene el mismo pensamiento. Lo que pasa es que el hombre lo ha ido ajustando, el diablo, a través de los instrumentos, le ha dado lugar a esto. Pero Dios está en su palabra siempre. La palabra de Dios es fiel, es firme y no va a cambiar y variar. Ni una jota, ni una tilde va a cambiar de su palabra, dijo Jesús. Esto se mantiene. Dice que es abominación. Si no cambia de ese estado el homosexual o la lesbiana, se va a perder y está muerto. Si está en esa condición, él está perdido y muerto eternamente. ¿Y qué dice en 1 Corintios 6:9? Aquí lo dice claramente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones no van a heredar el reino de Dios. ¿Puede ser salvo un homosexual? Sí, si se arrepiente. Sí puede ser salvo si se arrepiente, si cambia de esa dirección. Va a salvar, porque la gracia está prometida para todos. La palabra de Dios dice que la gracia es para todos, pero tiene que salir de esa situación. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios no da más pautas de las que están descritas en su palabra. Muy bien, tendríamos que ir al Génesis, al mandato de Dios en el principio. Lo que está haciendo la humanidad ahora, los gobernantes, por eso van a venir los juicios de Dios, hermanos. Porque todos los gobiernos, toda la gente está aprobando estas abominaciones. Estas abominaciones son aprobadas en la sociedad hoy tranquilamente, pero se están rebelando contra Dios. Miremos qué es lo que dijo Dios al principio. Creó Dios al hombre como a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Cuál es la imagen de Dios en el hombre? Varón y hembra. Pero al tener relaciones hombre con hombre, destruyen la imagen de Dios. Se destruye la imagen de Dios. Se pervierte la imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Imagen y semejanza de Dios se pervierte. Génesis 5, del 1 al 2, hablando de las generaciones. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. ¿Y qué les hizo? Los bendijo. Dios bendice el matrimonio, pero Dios no bendice el matrimonio gay. Lo maldice y es detestable para él. Y es muerte para él. ¿Estamos de acuerdo? Para ir terminando. El matrimonio es un don del Edén. Y el diablo lo que hace ahora es pervertirlo, como lo hizo en los días de Noé, como lo hizo en los días de Lot, y lo está haciendo ahora. Lo está haciendo ahora. ¿Y qué dijo Dios en Génesis 2:18? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Un hombre es ayuda idónea para otro hombre. No, es una mujer ayuda idónea para el otro hombre. No un hombre para hombre ni mujer para mujer. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? Al hombre. No dice al hombre. Se unirá a su mujer y van a ser una sola carne. Hombre con hombre no es sola carne. La Biblia no lo aprueba. Mujer con mujer en intimidad no es sola carne. Sola carne es cuando Dios aprueba el matrimonio a imagen y semejanza de él, varón y mujer, o varón y hembra. Terminando. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Lo que hemos estado viendo. Las señales de la maldad. Cuando miremos que ahorita que estamos viendo que las señales de la maldad están cada día en más aumento, y ahorita con el homosexualismo está en más aumento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que comience, mirad, levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención o vuestra salvación está cerca. ¿Está cerca la venida de Jesús? Sí. Pero ya sabemos que antes que venga Jesús tienen que suceder eventos, sucesos que los vimos en el estudio de la serie que tuvimos de los eventos finales. Tiene que venir primero una ley dominical que va a ser el detonante que nos anuncie que la crisis final viene.
y después viene Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, preparémonos para esos tiempos. Preparémonos para esos tiempos nosotros, porque la venida del Señor está cerca. Todas las señales nos están indicando que Cristo está a las puertas. Así que Dios nos insta a que nos preparemos para ese evento. Y ojalá que entendamos todas estas señales que hemos ido viendo hasta hoy. Vamos a ver la segunda parte, que también nos habla de otro tipo de señales. Así que, mis queridos hermanos, tengamos un feliz sábado a esta hora y démosle gracias a Dios, porque el Dios del cielo nos está hablando, nos está diciendo en qué tiempo estamos y cuál es el tiempo que está por venir. Vamos a terminar pidiendo la bendición divina para despedirnos de esta primera parte. Vamos a orar. Amante Padre eterno, gracias en esta mañana por habernos dado esta luz especial que es para nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos para que podamos discernir las señales de los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, porque estos tiempos son muy difíciles, a prepararnos y solo con tu ayuda podemos hacerlo. Danos el poder de tu Espíritu, danos el poder de su gracia, para que podamos proceder al arrepentimiento, podamos confesar nuestros pecados y podamos ser perdonados y alcanzar tu gracia, tu justicia, que es para salvación. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos todo esto. Amén.